Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Dynamic Devs. Yo soy Jesús Rodríguez, CEO de Dynamic Devs, y en este podcast conversamos sobre cómo el liderazgo en la tecnología y la evolución de este desafío durante el tiempo está impactando la industria. Hoy tenemos un invitado de lujo, Juan Bastida, Engineering Lead en Cuprum, una de las compañías más grandes y reconocidas del mundo de las pensiones y tecnología en Chile. Juan, gracias por estar aquí. Antes de partir y entrar en profundidad en el tema, cuéntanos un poco, ¿cómo te defines, más allá de tu cargo, y qué te mueve hoy en el mundo tech? Gracias por la invitación. ¿Cómo me defino? A ver, primero, amante de la cocina, creo que es algo que disfruto un montón. Atender sobre todo a mis invitados, un asado, una parrilla. Me gusta un mundo. Gamer, cuando tengo algo de tiempo, si el trabajo lo permite, pues jugar un rato en la PC. Gamer de PC más que otra cosa, no utilizo consolas, ya las he vendido todas. Y nada, casado, cercano a los 40, escribí comedia en algún momento, humor negro, pero muy, muy negro, y escribí para varias personas, tanto en Venezuela como en Chile. Ha sido una experiencia bien interesante. Aplico el humor en mi liderazgo, así que es un enfoque diferente a lo que uno está acostumbrado a ver o a leer en libros y demás cosas de liderazgo. Estupendo. Gracias, Juan. ¿Y nos puedes contar un poco de tu trayectoria y cómo llegaste al desafío de tu historia? Empecé programando quería hacer cosas y no existían, no sabía cómo llegar a ellas. Creo que como muchos de mi edad o cercanos empezamos con PHP y con el tema de internet y todo esto. Después de eso me certifiqué en Java y trabajé con Java y padecí el escribe una vez y corre donde sea, que es mentira, cuando Java era de Sun. Y después de eso me fui al lado oscuro y me quedé con Microsoft. Vengo del mundo Microsoft desde hace un montón de años. Hoy en día especialista en .NET. En algún momento quisimos llevar pues, todo el conocimiento de .NET, y Microsoft tenía un montón de herramientas que le permitían a la gente hacer sesiones en las universidades, poder atraer a estudiantes universitarios y demás, o profesionales que estaban empezando. Así que fue una experiencia bien interesante. Y bueno, creo que como muchos llegué al liderazgo técnico oye, ya eres ingeniero senior, ya sabes un montón de lo técnico, ¿qué tal si hacemos ese cambio a ser líder técnico? Y en el camino te vas dando cuenta y vas descubriendo que no es un upgrade, no es una versión siguiente, sino que es algo totalmente distinto. Entonces ahí empecé pues a formarme en cierta forma. Llevé creo que al inicio muchos golpes, hice las cosas mal o las pude haber hecho mucho mejor. Fue aprendiendo ensayo y error, creo que más error que ensayo. Y nada, después formándome, ya tomando conciencia de un montón de cosas más, trabajando con equipos de todas las naturalezas posibles. Creo que trabajé con equipos multiculturales, con varios idiomas, en varios países, con distintos usos horarios, con distintas religiones, con distintas creencias, de verdad, bien plurales estos equipos, en distintos segmentos también. He pasado por retail, por banca, por entretenimiento. Creo que es una de las que más disfruté, por la consultoría, por supuesto. Es un badge que tienes que tener sí o sí. Sí, es obligatorio. Es obligatorio. Y bueno, ahora en finanzas con Cuprum. Estupendo. Oye, y bien interesante eso que comentas, ¿no? Como que de alguna manera, cuando uno está en su trayectoria y va subiendo en el seniority como desarrollador, llega un momento en que parece que el salto natural es pasarse a un rol de liderazgo. Pero solamente cuando te ocurre te das cuenta que la verdad es que el salto no es tan natural. Que el salto no es tan natural, que probablemente muchas de las habilidades que te trajeron hasta este punto no te van a llevar más adelante, y que tienes de alguna manera que pasar por un proceso medio de reconvertirte. Entonces, a mí me gustaría preguntarte como un poco desde tu experiencia, ¿no? Y como tu vivencia,
¿con qué desafíos te encontraste en ese primer rol, ¿no? ¿Qué fueron esas cosas que de repente te habría gustado, o que el Juan de hoy le habría gustado le contaría al Juan de ese momento, como, oye, atento con esto, que se viene potente? Mira, creo que me hubiese gustado haber escuchado las personas no son como clases o como líneas de código y que son fácilmente administrables. Eh, en el tema del liderazgo, y no solamente en tecnología, en general en todo, el trato con las personas es totalmente distinto al trato con la máquina, el trato con el código. Si un if no te funciona, vas y cambias el if. Si una persona no está rindiendo su 100%, no puedes ir y cambiar la persona. Entonces, es cómo trabajas y cómo a lo mejor entiendes también que a lo mejor esa persona hoy tuvo un mal día, hoy tuvo un problema para llegar a la oficina, hoy no quería venir a la oficina, que es ahora un problema común. Entonces, puede que pasen muchas cosas y hay un día que estás feliz, un día que estás triste, un día que tú estás no en tu mejor momento y te consigues con alguien que tampoco está en su mejor momento y aquello explota y no funciona lo que está pasando. Entonces hay que ser muy, muy cauteloso en cómo efectivamente tratas con las personas y entiendes que son eso, son personas. Que no tienes que tomarte todo de manera personal y tratar de enseñarle eso a tu equipo, tratar de enseñarle eso a las personas con las que trabajas. Si yo hoy te digo, oye, esto se puede mejorar, oye, este pull request, ¿qué tal si lo revisamos? No te estoy diciendo que está mal tu trabajo, te estoy diciendo, brother, esto puede ser distinto, esto puede ser mejor, y en la medida en la que la persona sea mejor, a ti te va mejor. Y eso es algo que los líderes creo que no lo entienden tan fácil. Bueno, nosotros hemos conversado en otros momentos, pero es difícil a lo mejor que el líder entienda que está en una posición de servicio y que no tiene que estar él para hacerse notar él. Tiene que estar él para guiar a su equipo, para que el equipo sea efectivamente el que saque las cosas adelante, haga el producto y además cuidar que el equipo tenga un poco de orden. O sea, tu trabajo como líder es más de guía, más de, bueno, cómo yo voy pensando 2 pasos más adelante del resto y voy abriendo caminos, si es que no existe, para hacer las cosas. Y eso no te lo dicen en ningún sitio, te vas dando cuenta con el tiempo, a veces en un buen momento, a veces tarde, pero es complicado, es difícil a lo mejor que te digan o que tú entiendas, bueno, mira, cada equipo es distinto. Si tú tienes un equipo de 5 personas y sale una persona y entra otra, ese equipo nuevo que tienes es un equipo distinto. Cada formación de equipo es diferente, ¿no? Aunque sean las mismas personas, aunque sean los mismos momentos, no va a ser igual. Entonces, porque no vas a saber exactamente lo mismo, hay cosas que ya aprendiste, cosas que no has aprendido. Entonces, eso hace que los equipos sean, además, siempre una aventura distinta. Es súper entretenido. Clarísimo, sí. Entretenido si te gusta. Y justo lo conecto la pregunta con eso, ¿no? A ver, efectivamente, como contabas hace un segundo, hemos tenido, para los que nos escuchan y nos están viendo, con Juan hemos tenido la oportunidad de tener esta conversación en varios espacios. De hecho, es un espacio que extraño un montón y que deberíamos buscar revivir, pero justo de facilitar conversaciones sobre el desafío de esta transición. Y algo con lo que nos hemos encontrado con frecuencia, no me dejes mentir, por favor, Juan, es que mucha gente que está, especialmente como en este primer desafío en un rol de liderazgo, que de alguna manera te ocurre, ¿no? Como me nombraron TL o me hice TL y no sabía lo que era. Y una pregunta o un comentario que me encuentro con bastante frecuencia en esas conversaciones es que me hicieron líder técnico o me hicieron líder como en estos niveles más tempranos, donde de alguna manera hay un balance entre la contribución individual, entre el código y las personas, voy a hacerlo así, y mucha gente está ahí y dice, no sé si me gusta, no sé si esto es lo que quiero. Y entonces me gustaría preguntarte, Juan, en tu trayectoria, en tu historia, ¿cuál fue como ese punto, ese hito que de alguna manera te hizo pensar y decir, sí, definitivamente esto me gusta y me gusta más que la tecnología que sé que igual te gusta y te apasiona? Mira, yo siempre pongo el ejemplo de, en ese mismo caso que mencionas de, oye, cuando alguien es muy bueno en el código, es el mejor en lo que está haciendo, nadie hace código en la herramienta, esta gente hace código hasta en el blog de notas perfecto y te compila la primera y todo lo que tú quieras. Es como un jugador de fútbol y el loco es el delantero que más goles puede hacer. Y después tú dices, oye, es tan buen delantero que lo voy a hacer líder técnico. Y funciona totalmente distinto. Las herramientas que necesitas como líder técnico son totalmente distintas, como en este caso director técnico de un equipo de fútbol. Entonces, acá pasa lo mismo, la preparación es distinta, lo que tienes que ver es diferente.
Eh, cuando me dijo, yo creo que me gustaba, me gusta mucho la tecnología, como dices tú. Me gusta también el liderazgo, me gusta trabajar con personas. Trabajé como voluntario durante muchos años, entonces entendía que estar presto al servicio de otros era parte de lo que hacía, de lo que me gustaba y me motivaba. Y el punto de inflexión quizás cuando dije, ya, ok, esto es lo que quiero y esto me llena mucho más que hacer un producto fantástico, creo que fue cuando uno de mis colaboradores me dio las gracias de manera legítima. O sea, no por, gracias jefe o gracias jefecito, que siempre es la talla que tengo con ellos, es el chiste con los muchachos, porque además saben que no me gusta que me digan jefe, entonces lo hacen a propósito. Pero cuando ves que alguno de ellos te dice, gracias, estoy donde estoy, he aprendido lo que he hecho porque tú me ayudaste, ahí es donde tú te sientes grande. Es como quizás el orgullo cuando eres papá y tu hijo saca una calificación excelente en el colegio y tú dices, yo ayudé, yo contribuí a esto. Entonces eso es genial, es fantástico. Entonces ahí es donde dices, mira, a esto es lo que me quiero dedicar en este momento. Ya creo que pasé la etapa de estar codeando, estar revisando el código, estar haciendo cosas a nivel técnico duro, y ahora es cómo gestiono entonces que esas personas sean mejores cada día. Mm, qué importante. Hace unos días un amigo me contaba una anécdota bastante parecida. De hecho, lo que hizo fue me mandó una captura de la conversación y me dijo, estas cosas, esos días que digo no soporto a las personas a veces, estas cosas me hacen recordar porque soy líder. Y era, no sé, el caso de una persona que mentoreó hace muchos años y que acaba de conseguir como el trabajo de sus sueños y le dijo, muchos años después le dijo, te quiero hacer parte de esto porque la verdad es que mucho de lo que me llevó hasta aquí lo aprendí de la experiencia como trabajando contigo y tu guía. Y yo dije, wow, estas cosas a veces no tienen pueden ser mucho más satisfactorias que pasar 400.000 productos a producción. No Totalmente. significa que el otro no es igual de divertido. Mira, Bien. hace poco me pasó, hace poco, hace menos de un mes, se me fue un chico del equipo y se fue a otra empresa y él me dice, oye, te coloqué como referencia para la empresa. Y el reclutador que está en la otra empresa me llama y me dice, oye, ¿qué te parece esta persona? Y yo le empiezo a contar efectivamente mi feedback de esa persona. Y el reclutador después no entendía y me decía, pero no entiendo, ¿tú quieres que se vaya o que se quede contigo? Porque todo lo que me estás diciendo es bueno. Yo le estoy diciendo, si él quiere seguir creciendo profesionalmente, que lo haga. Mi trabajo es ayudarlo. O sea, tu rol como líder va un poco más allá de soy el líder de este equipo. O sea, te vuelves cercano con esas personas. No digo que te vuelvas compadres, no es que vamos a salir a tomar todos los fines de semana o es que vamos a estar en las fiestas que cada uno haga. No, pero sí efectivamente tú influyes positivamente en esas personas. Entonces, ¿por qué le niego la oportunidad? Porque es todo lo contrario, es, oye, esta persona es buena, sí, es excelente, hace esto bien, esto también lo hace bien. Como oportunidad de mejora, oye, debería ser A, B, C, pero efectivamente, poténcialo. Tu trabajo es ese, tu trabajo no se limita solamente a las cuatro paredes de la empresa o al equipo en el que estás, o sea, en tecnología te vas dando cuenta con el pasar del tiempo que te vuelves a conseguir a las mismas personas. Cambias de empresa, cambias de color, cambias lo que sea, pero siguen siendo las mismas personas. Entonces, trátalos bien. O sea, eso te va a llevar mucho más lejos. Bien, mira, yo te escucho, Juan, y suena como que el trabajo de liderar personas es una cosa idílica, así, súper divertida y súper gratificante. Pero la verdad es que también me encuentro con gente, lo que comentabas hace un momento, ¿no? Como, porque esto que contabas un rato, de que te juntas con algunos líderes y te dicen, oye, me pasaron este nuevo desafío y no sé si me gusta, la frase completa es, me pasaron este desafío y la estoy pasando demasiado mal y no sé si me gusta eso, no sé si quiero esto en mi vida. Entonces, cuando partiste o incluso ahora, ¿cuál crees que son como los principales desafíos, ¿no? Como de esta transición a roles de liderazgo? Uf, desafíos hay un montón y varían en base a las personas, al equipo que tienes. O sea, tuve el desafío una vez de una persona que estaba llegando a Chile y venía de Brasil, entonces no hablaba español, o no hablaba chileno, creo que es más exacto. Y esta persona cuando hablaba alzaba mucho la voz y todos pensábamos que nos estaba gritando. Y realmente no es que nos estaba gritando. Creo que muchos años después, haciendo esta misma conversa con un amigo, fue que entendí, esta persona no gritaba, no era que nos quería imponer las cosas, es que estaba un poco frustrado porque él
no tenía las suficientes palabras en español para poder comunicar su idea. Entonces, yo en ese momento me equivoqué como líder y efectivamente no entendí que a esta persona le faltaba era palabras, le faltaba leer, le faltaba, no sé, a lo mejor no había la tecnología en el momento para decir, escríbelo en portugués y nos los pones, los traducimos y todos te entendemos, porque efectivamente es un excelente profesional, pero en el equipo había cierto recelo a escucharlo, porque claro, alzaba la voz, pero alzaba la voz era por eso, porque se sentía un poco frustrado de no puedo comunicar la idea. Imagínate, estaba comunicando una solución técnica y no sabía cómo hacerlo porque le faltan palabras. Entonces era así, hazlo en inglés. Tampoco hablaba inglés al 100%. Entonces su idioma nativo era mucho más limitado para que nosotros lo entendiésemos. Desafíos como ese, un montón. Desafíos con no entender, como te decía, a las personas, a que pueden tener un mal día, a que puede que no rindan al 100% siempre. Funciona mucho el quizás pensar, bueno, cuando yo tenía ese dato, cuando yo estaba en esa posición, porque si en ese escenario en el que, oye, yo vengo del área de desarrollo y ahora me hicieron líder técnico, me promovieron a líder técnico, ¿qué pasaba cuando tú estabas en ese otro lado? En el otro lado de la moneda y cómo lo veías y cómo reaccionaste. Y eso ayuda un montón a decir, oye, yo reaccioné mal cuando me estaban diciendo a lo mejor exactamente lo mismo y no entendía por qué. Hay temas de comunicación, de cosas que uno a lo mejor dice, esto no lo debo decir, dilo. Lo peor que puede pasar es que te digan, oye, hablaste de más. Pero generalmente lo que es sensible, lo que no puedes comunicar, lo tienes bien claro. Y lo que sí puedes comunicar, te lo dejan como que para que tú decidas. Y claro, tú parte de ese mismo desconocimiento, lo llevas a eso. Bueno, entonces esto tampoco lo voy a comunicar. Y resulta que hay dos entidades separadas, tu equipo y tú, que no conversan. Súper, súper, está clarísimo. Y mirándola, porque claro, probablemente esto va de que en el camino has ido desarrollando algunas como herramientas, ¿no? Has ido en tu tool de herramientas para gestionar este tipo de situaciones. Entonces, va a parar como en la otra cara de esta misma moneda, la que comentaba hace un momento. Así como pasa esto, también me encuentro en el camino mucha gente, especialmente gente que aún no está en roles de liderazgo, pero que aspiran a roles de liderazgo, ¿no? Súper, súper común, especialmente cuando estás entrevistando como desarrolladores senior o algún rol como de contribución individual que es de un perfil senior y empiezas a preguntarle como su proyección de carrera y te dice, yo sueño con ser CTO, sueño con ser CIO, sueño con ser líder técnico. Entonces, la pregunta es para estas personas que de alguna manera tienen esa aspiración, si pudieras como decirles hoy, estas son las 3 cosas que te recomiendo que empieces a aprender ya, ¿cuáles serían? Lo primero que les diría es, toda ignorancia es atrevida. Quiero ser CTO, Eso no sabes lo que estás pidiendo. Yo tengo una frase que repito mucho, que es ten cuidado con lo que pides porque eso te puede hacer realidad. Lo primero, creo que el truco de esto es prepárate, capacítate, aprende. ¿Qué pasa? Técnicamente es muy fácil. Sale un nuevo framework de JavaScript. De hecho, mientras hablamos deben haber como 10 más. Y hay un montón de documentación, hay una comunidad detrás, un montón de gente que te ayuda a entender cómo funciona ese framework, cómo se declaran las cosas, cómo se hace esto. Con el trato de las personas y con temas de liderazgo, eso es mucho más hermético y es mucho más escaso. Lamentablemente, hay un recelo quizás con la información, con la preparación, con un espacio seguro de decirte, oye, me equivoqué. Y está bien equivocarse. O sea, vemos casos de éxito, veamos también los casos de fracaso, veamos, esto no funcionó. ¿Qué le diría yo? Busquen, si quieres empezar en un rol de liderazgo, primero busca algún líder que te guste, que te agrade, que te parezca bueno y que sea cercano. No a lo mejor un Steve Jobs, un Mark Zuckerberg, sino alguien, oye, en mi empresa, en la compañía, mi vecino, alguien que conocí en un trabajo anterior, me gusta cómo hacía las cosas. Y conversa con él. Esta misma conversa que estamos teniendo, conversa con esa persona. Oye, ¿qué te pasó? ¿Cómo se puede hacer? Yo recuerdo en algún momento cuando trabajé un poco en mi preparación como líder y dije, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo? Me faltan herramientas para esto y me hice consciente de que me faltaba muchísimo por aprender. Fui y le pregunté a uno de los que era mi gerente por referencia. Me parecía o me sigue pareciendo de hecho un gerente fantástico. Y fui y me senté con él. Le dije, oye, ¿qué tal si nos tomamos un café
Y le dije, no importa, yo lo pago, pero dame 15 minutos de tu tiempo. Él pagó el café. Pero además de eso, fue una de las mejores conversaciones que tuve porque dejó de ser un gerente inalcanzable, dejó de ser un tipo que era así como que mi rockstar de, oye, este loco lo hace muy bien. Y empezó a ser una persona cercana que me dijo, no, yo también me equivoqué. El truco es hacer esto, en la empresa haz esto otro. Fórmate, capacítate, estudia. Dice, pero ¿dónde estudio? Entonces ahí la conversa se fue dando un poco distinto. Era, oye, pero es que tengo que trabajar con tal persona. A esa persona le puedes llegar de esta manera. Estudia a las personas. Date... eh, uno de los trucos es escuchar muchísimo, escuchar a las personas que tienes, no solamente el equipo que tienes a cargo, sino hay una gran parte de un compendio político y de comunicación al que los ingenieros o los técnicos no estamos acostumbrados. A nosotros nos encantan APIs, integraciones, clases, interfaces, componentes con plus, lo que sea, pero eh, ahora hay que escuchar y poder traducir eso a tiempo y dinero. Y eso es bien difícil. Cuando no tienes ese músculo desarrollado, cuando no sabes que esa integración con el proveedor tanto o el proveedor aquel se transforma en tiempo y tiempo que estás ahorrando, dinero que estás ahorrando, dinero que estás ganando, hay que entonces darse la tarea de a lo mejor ir con alguien más, alguien con más experiencia y decirle, oye, yo quiero aprender de ti. En Latinoamérica, desafortunadamente, no tenemos esa cultura. En Estados Unidos sí es mucho más frecuente el que tú le digas a tu jefe, yo quiero ser tu shadow, quiero aprender de ti porque yo quiero tu puesto de aquí a 3 años. ¿Por qué? Porque tu jefe debería estar haciendo un plan de carrera para en 3 años a lo mejor no estar en ese puesto. Claro, esto también pensando en empresas grandes, etcétera, pero es algo bien, bien común. Claro, como tener planes de sucesión. Yo que además eso es debería ser parte como del rol natural del líder, ¿no? Como cualquier líder debería tener preparado un plan de sucesión en Claro. caso de que quiera avanzar a la siguiente posición o explorar una oportunidad distinta. Bien, a mí me pasa un poco que en estas conversaciones, a ver, en general, todos los que estamos en tecnología, porque no quiero hablar como del liderazgo en general, que es un tema como bastante complejo y etéreo y que de repente es distinto, sino en nuestra industria, que tiene sus particularidades, bien particulares. Eh, Básicamente, las personas que de alguna manera lo comentabas hace un rato, ¿no? Las personas que en las etapas tempranas de su carrera, hablemos de como contribuidores individuales, le va bien, en general tienen cualidades en común, ¿no? Gente que le apasiona mucho la tecnología porque la tecnología cambia demasiado rápido y para mantenerse al día tiene que apasionarte. Tienes que de alguna manera como vibrar mucho con eso. Entonces gente que le apasiona, que le gusta mucho lo técnico y que de alguna forma empieza a poner como la tecnología en el centro de todo. Y muchas de las brechas que encuentro cuando me toca, por ejemplo, entrevistar líderes técnicos es que pierden esa perspectiva de que no siempre estás en una empresa que su core es la tecnología y muchas veces el verdadero valor, o sea, la tecnología es un medio para generar valor y no el valor en sí mismo. Entonces, es ese cambio en la perspectiva de entender que la tecnología es un medio para un fin y de alguna manera entender cómo este trabajo que hago, este trabajo que hace mi equipo, tiene un impacto en los resultados de la compañía, los que sean, ¿no? Eficiencia, la compañía ganar más plata o si de repente es una organización de otro tipo, pero todas las compañías tienen algunos drivers que son los que la hacen de alguna manera su razón de existir y cómo de alguna manera la tecnología se conecta con eso. Es algo que en común, especialmente estos roles que están en etapas tempranas, no... No lo veo que lo conectan con tanta frecuencia. ¿Cómo has visto tú esto que comento? Tal cual, es así. A nosotros se nos olvida que antes de ser técnicos o antes de ser, eh, no sé, apasionados por la tecnología, por los videojuegos, por los que son otakus, etcétera, hay un tema de comunicación entre medio. Entonces, acá lo importante es entender que probablemente la empresa en la que estamos no es una empresa donde su producto sea efectivamente la tecnología, pero necesita la tecnología para poder llevar a cabo su producto de la mejor forma. Si trabajas en la empresa de retail, probablemente la tecnología no es el producto del retail. Tiene que vender zapatos, vestuario, eh, camisas, cualquier cosa, pero para yo poder llevar el producto desde mi bodega al cliente final y que el cliente final sienta que tiene la mejor experiencia de todas, seguramente hay tecnología entre medio.
Ya sea que tengas una empresa de retail gigante, como los retail que hay en el país, o que estás partiendo con tu emprendimiento y tú dices, oye, yo que voy a vender camisas. Perfecto. ¿Cómo te contacta la gente? Te van a contactar seguramente con tecnología, ya sea una red social, ya sea mensajería instantánea, etcétera. Entonces, tienes que empezar a pensar en, como decías tú, que sea un fin para un medio para lograr un fin, pero además de eso, que no es el centro de todo esto. El centro de todo esto es la comunicación. Entonces, como líderes en tecnología tenemos que dejar de hablar en nuestra jerga típica de ingenieros y empezar un poco a hablar en, bueno, cómo centramos esto en el cliente o cómo centramos esto en quién es realmente mi cliente final. A mí me pasaba, por ejemplo, en el caso de cuando trabajé en entretenimiento, trabajaba en una tiquera, vendíamos boletos para recitales, conciertos, teatro y demás. Y tú dirías, bueno, el cliente final es efectivamente quien va al concierto. La persona que va, compra su concierto y va, compra su entrada y va al concierto. Y el cliente final no es esa persona, el cliente final es el productor. Entonces, tú tienes que entregarle herramientas al productor para que el productor pueda sentirse súper cómodo porque trajo al artista X, que ya le costó un montón de dinero, y él va a vender las entradas de ese concierto de ese artista a través de ti. Entonces, ¿qué le ofreces tú que no le ofrezca el resto? Entonces, hay un montón de herramientas tecnológicas para que eso sea posible. Algo tan fácil como yo no espero, no sé, yo te doy una alerta cada vez que tengas 1000 ventas, por ejemplo, 100 ventas, 500 ventas. Y va seguramente a evolucionar en, ¿sabes qué? Ahora tu productor vas a elegir cada cuántas ventas quieres la alerta. Entonces, eso es una evolución natural de las cosas. Pasa con los bancos. Tú eliges, según la entidad bancaria que tengas, cada cuánto quieres que te avise o te notifique si tu tarjeta de crédito o tu tarjeta de débito fue utilizada y cuánto fue el monto. Por temas de seguridad. El otro era por un tema de ventas. Entonces, tecnológicamente es lo mismo, es una notificación. El cómo impacta eso en lo que estás haciendo para el cliente es diferente. Entonces, hay que empezar a aislarse un poco de la solución técnica, si es una arquitectura orientada a eventos, si es una aplicación serverless, etcétera, y empezar a ver, bueno, cómo esto le suma o le agrega valor a lo que nosotros estamos construyendo. Y entender un poco también al cliente. Al cliente en este caso, no sé, cuando estás en un departamento de tecnología, entender al de contabilidad que te pide cosas, entender al de administración, entender al de logística, el de operaciones, el de productos, y decir, bueno, todos me están pidiendo cosas a la vez, y eso se supone que es es la teoría, es el marco teórico de lo que viene a resolver la metodología ágil, pero que además la gente entienda que, bueno, yo debo escucharlos a todos y debo poder plasmar esa información en algún sitio, que es lo que se supone que hacemos con un tablero en Scrum o en Kanban, y además de eso, entonces, tú aislarte. Esa gente no quiere escuchar soluciones técnicas, quiere escuchar soluciones. Cómo tú le entregas soluciones a lo que están planteando. Y como líder técnico quizás debas aislarte un poco más, eso que llaman, esa frase súper trillada de pensar fuera de la caja y decir, bueno, esta solución, haciendo el ejemplo de las notificaciones, le sirven al área de seguridad y le sirven al área de ventas. Entonces yo tengo que pensar una solución técnica que probablemente sea escalable porque se pueda adaptar a dos problemas distintos, donde voy a tener ahora clientes felices. ¿Quién? Al productor y al cliente de tarjeta de crédito. Entonces, parte del liderazgo técnico también es pensar un poco que en tu trabajo no es a lo mejor diseñar o construir o pensar una solución técnica al problema que tienes. Es una solución técnica que el día de mañana pueda crecer y pueda resolver otro tipo de problemas. Empezamos a funcionar un poco como si construyésemos piezas de Lego y nosotros podemos ir armando lo que sea que construyamos. Puede ser bueno, puede ser malo, a lo mejor no tiene forma. Eso lo podemos ver después, pero que sea lo que yo pueda ir construyendo sin tener que desarmarlo todo para hacer un Lego nuevo. Interesante eso. Mientras ibas conversando, te escuchaba y estaba reflexionando, como haciendo un poco como el roleplay, ¿no? De si yo fuera esa persona que hoy día es desarrollador palito 3, perdón que tengo el ladito de palito 1, palito 2, palito 3, desarrollador palito 3, y de alguna manera tienen su visión, querer esta aspiración de ser CTO, repito,
Y te escucho y digo, ok, está potente, está súper aspiracional, pero después me empiezo a preguntar, ¿qué hace el líder técnico? El líder técnico no es el rol del líder técnico. ¿Qué hace el líder de tecnología? ¿Cuál es su rol? Y yo sé que podemos hablar de que hay distintos roles, ¿no? Hay líderes como estratégicos, como CTO, CIO. Hace rato hablamos de que los títulos pueden significar cualquier cosa, pero básicamente hoy en día, ¿no? Porque también ha ido mutando un poco durante los años. ¿Cómo defines tú ese rol? ¿Y cómo de alguna manera ese rol también genera algún equilibrio entre lo técnico y lo humano y lo estratégico en su día a día? Te voy a dar la respuesta favorita de mi arquitecto de soluciones. Depende. Esa es la respuesta de la consultoría. Sí. ¿Por qué depende? Porque lo que conversábamos temprano, el cargo de líder técnico, generalmente, si tú no sé, vas a buscar bibliografía de cómo es esto, qué es realmente el líder técnico, es mucho más difuso el entender hasta dónde llega y generalmente se mezcla un poco con el engineering manager. Entonces, hay líderes técnicos que son, y lo ves sobre todo en las ofertas laborales, que también puede ser un muy buen ejemplo de, bueno, quiero ser líder técnico y hacia dónde quiero ir. Hay líderes técnicos que son muy técnicos, hay líderes técnicos que son muy líderes. Unos van más hacia lo técnico, hacia poder construir soluciones y más un tema de arquitectura, mientras que hay otros que van más hacia, bueno, gestionas equipos, gestionas personas, presupuestos, recursos y demás. Depende mucho de la empresa en la que estás, cuál va a ser la combinación y cuál va a ser el porcentaje de uno y del otro. Hay empresas en las que el líder técnico no tiene ni siquiera instalado un Visual Studio Code o no tiene instalado un Sublime Text o bueno, un cursor ahora con inteligencia artificial, sino que tiene Excel y PowerPoint. Y bueno, tú de verdad es que le puedes decir a alguien que está empezando, desinstala el Visual Studio Code e instala Excel, porque ese va a ser la herramienta que vas a usar todos los días. Creo que es el cambio más fuerte que hay a nivel de herramientas y lo que vas usando día a día. Pero, ¿qué te puede servir? ¿Cómo lo veo yo? Lo veo como una combinación y ahí lo difícil es conseguir el punto de equilibrio entre lo técnico y la gestión de otras cosas no técnicas. Te puedes preocupar hay cargos de liderazgo técnico donde te preocupas por el crecimiento profesional del equipo. Y tú ahora pasaste de ser un ingeniero senior a ser el que lidera a otro ingeniero senior. Entonces es bien complicado en ese caso cómo tú le ayudas a este ingeniero senior a que el día de mañana tenga un rol similar al tuyo. O que te diga, yo no quiero liderar equipos, como decías tú, yo lo que quiero es seguir haciendo código. Entonces, ¿cómo lo llevas a que sea un contribuidor individual principal? O cómo tienes otro tipo de conversaciones con tu ingeniero asociado, con tu ingeniero junior que está entrando, que acaba de salir de la U, o que la está terminando y está buscando otras cosas. Entonces, parte del rol o parte de las funciones que hay que tener quizás un poco aterrizadas es, bueno, ¿qué están esperando? Y es algo que no aplica solamente al liderazgo técnico, aplica yo creo que a todos los ingenieros igual que nos ven o nos escuchan en el podcast, que efectivamente es, bueno, pídanle, exíjanle a sus líderes. Su líder es el loco que está encima de mí. ¿Qué es lo que tú esperas de mí? Y setear expectativas. ¿Qué es lo que se espera de alguien en mi cargo? Porque se supone que además con eso es que tú me vas a evaluar a final de año para una evaluación de desempeño o para la evaluación anual o como sea que se llame en la empresa en la que están, si es que se tiene. Y si no se tiene, entonces es como yo crezco. ¿Cuál quizás es uno de los roles más importantes, las funciones más importantes de un líder técnico? Y eso uno lo va descubriendo con el tiempo, con la experiencia. Es importante que en tu equipo, si tú tienes una persona, en mi caso, por ejemplo, está Jesús en mi equipo, el Jesús que empezó en enero es distinto al Jesús que está terminando diciembre. En todo ese año tuvo que haber un cambio. Jesús tuvo que haber aprendido algo nuevo. Jesús tuvo que haber hecho algo distinto. Jesús tuvo que haber crecido. Jesús tuvo que haberse movido. Hoy era bueno en front y se hizo mejor en back.
era bueno en base de datos y ahora aprendió inteligencia artificial. No tenía ni idea de seguridad y aprendió seguridad. No importa si fue mucho o poco, pero que haya hecho algo distinto. ¿Qué te garantiza eso? Que la gente no se te va a ir, no vas a tener rotación porque la gente se aburre. En tecnología, y seguramente en los papers que tú tienes a mano lo dejas haber visto, la gente o el ingeniero en promedio a los 2 años se aburre y se va y se cambia de trabajo. ¿Por qué? Porque ya creo que me las sé todas, ya aprendí todo lo que tenía que aprender. Eso no es un problema del ingeniero, no es que el ingeniero no tenga compromiso con la empresa, es que ni la empresa ni su líder se pudieron adaptar para decir cómo retengo a esta persona. Entonces hay una conversa diferente. ¿Y cómo le vendo yo eso? Si tengo un ingeniero que me dice, oye, quiero aprender de bases de datos no relacionales. Uf, yo no tengo eso en la empresa, pero a lo mejor tengo un proyecto, a lo mejor tengo algo, a lo mejor puedo hacer algo para incluir una base de datos no relacional. Y como Jesús quiere aprender de bases de datos no relacionales, seguramente lo puede incluir ahí. ¿Qué va a pasar? Jesús va a estar motivado, Jesús va a estar contento, porque está trabajando en algo que él quiere aprender. ¿Cuál es el desafío para el líder? Yo como líder también debería aprender, porque necesito saber, primero, cuánto me va a costar. Segundo, cómo voy a poder hacerle seguimiento a Jesús y cómo lo va a poder guiar. Algo que mi equipo generalmente dice cuando les preguntan en las encuestas anuales de cómo les va, es que me preguntan y yo tengo una respuesta. Y ojo, yo no me sé todo, yo respondo no sé muchas más veces al día de lo que yo quisiera, pero es no sé y voy a buscar la respuesta. Y voy a preguntarle al que sabe. Entonces yo no tengo respuestas para todo. Yo tengo muchos chats en Teams con gente que a lo mejor sabe y que le puedo preguntar. Mi papá decía siempre que ser sabio es tener el número de teléfono de la persona que tiene la respuesta a la mano. Con respecto a eso que cuentas, me surge... Es un tema profundo que probablemente da para un episodio solo del podcast, ¿no? De todo lo que tiene que ver como... ¿Qué es lo que motiva a un ingeniero a crecer o no en la organización, ¿no? Un tema complejo que tiene que ver con claridad en los roles, estructura, planes de carrera, visibilidad de crecimiento. Pero claro, me gustaría que lleváramos esto un poco como a un nivel un poco más específico. ¿Qué quiero decir con esto? Hasta hemos hablado un poco como del rol del líder, ¿verdad? Y claro, el rol del líder de tecnología, como lo hemos venido conversando hasta ahora, se dibuja de muchas maneras. Incluso como industria, hay algunos roles que sí se ven distintos como entre organización y organización, pero que tenemos más o menos aceptados como figuras, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el líder técnico, el engineering manager que los nombraste, y el arquitecto. Uno de los desafíos con los que más me encuentro cuando ayudamos a organizaciones a diseñar su equipo de ingeniería tiene que ver con la falta de claridad de este rol, ¿no? Que también pasa en las startups en otra dimensión distinta, como que de repente, no sé, típico que ves la startup que está buscando un CTO y cuando haces 2 o 3 preguntas, te das cuenta que lo que necesitan no es un CTO, lo que necesitan es un developer senior que esté disponible. Pero esa es otra historia. Pero pensando un poco en el ejemplo más como del mundo más estructurado, ¿no? Como más corporativo y estructurado, están estas figuras, ¿no? El líder técnico, el arquitecto y el engineering manager, para usarlo de ejemplo. Mira, ¿Cómo las dibujas? ¿Cómo ves las fronteras ahí? ¿Cómo lo veo? Yo creo que el líder técnico ve mucho más la vista de árbol que de bosque. Es decir, tiene generalmente un equipo a cargo y se encarga del desarrollo de ese equipo y de los productos de ese equipo. De diseñar o de poder tener claridad en las soluciones técnicas de ese equipo y encargarse de la gestión de ese equipo. ¿Okay? Tanto a nivel técnico como a nivel personal, seguramente apoyado con alguien de recursos humanos o apoyado con este engineering manager que probablemente sea como una especie de líder técnico pero de varios equipos. Entonces, este engineering manager seguramente no va a conocer el detalle de todas las aplicaciones que ven todos los equipos, no es su trabajo. Ese trabajo es el del líder técnico, que probablemente tenga que conocerse todos los repos de lo que se tiene, todas las personas, cómo interactuar con las personas del equipo. Pero este engineering manager es quizás alguien con una gestión distinta de poder, primero, entender los dolores de los líderes técnicos. Hay organizaciones en las que este manager vela de alguna forma o trabaja de alguna manera por todo el área de ingeniería o todo el área técnica, algo que está bastante arraigado en ciertas topologías por libros que no les voy a hacer publicidad en este caso.
Y entonces, esta persona tiene un cargo más de gestión de, bueno, ¿cómo hago yo? Si cada equipo es un engrane, ¿cómo hago yo que todos estos engranajes funcionen juntos? Y no sé entonces que este es más grande, este es más pequeño, la máquina no funciona, la máquina debe ir aceitada y funcionando como la seda. Entonces, ¿cómo se encarga un poco de eso? Su desafío va más quizás, o su día a día va más quizás en cómo hacer conversar a los distintos equipos, cómo entender, oye, el equipo 1 tiene una solución que le sirve al equipo 3 y cómo entonces se pueden apoyar entre ellos, cuáles son las vías de comunicación y cuáles son los canales o los momentos inclusive donde ellos pueden trabajar juntos, si es que los hay, si es que no los hay. Entonces, definir instancias para que trabajen en conjunto y además teniendo una relación mucho más cercana con los stakeholders que tienen los distintos equipos. Eh, Generalmente es un cargo más a nivel como de subgerente. Estoy tratando de hacer un símil en lo que veo en otro sitio. Entonces, bueno, como entre subgerentes, sí, tenemos desafíos importantes de un área específica. Tengo desafíos de tesorería, pero tesorería está dentro de la gerencia de contabilidad, entonces, o de administración. Entonces, ¿cómo tesorería tiene problemas y yo puedo atender esos problemas? Algo similar a esto. Estoy tratando de salirme totalmente del tema técnico. Eh, y después de eso hay un CTO que está mucho más arriba, que esté viendo temas mucho más estratégicos. Imagínate el CTO como el capitán del barco y que te diga hacia dónde va el barco. Y se apoya con la gente que está en tierra y que entiende cuál es la estrategia de la compañía, que es quizás su gerente general o el gerente de Latinoamérica o el gerente global que tengan, que entonces te está diciendo, oye, la compañía debería ir a este lado. Quizás es más fácil de ver estoy haciendo, me estás diciendo, a lo mejor estás pensando, bueno, Juan, pero me estás poniendo ejemplos de compañías muy grandes. Claro, pero es que ahí es más fácil de verlo. Si eso lo llevamos a una empresa pequeñita que está empezando, que tenga 10 empleados, es más difuso esa cancha y poder decir, bueno, este hace esto, este hace lo otro. Más que eso, mientras hablabas, pensaba en, claro, pareciera que en la medida que me voy moviendo, me da la impresión de que me voy alejando de la tecnología, ¿no? Me voy alejando. Me voy Claro, alejando. Y ahí lo conecto con mi pregunta. ¿Qué tan cerca, como líder técnico, no quiero entrar en la pregunta polémica todavía, que te prometo que la voy a hacer, pero antes de entrar ahí es como, ¿qué tan cerca o qué tan lejos, dependiendo de estos roles que has como ido ejemplificando, están de la tecnología? No si meten la mano o no, ¿qué tan cerca o qué tan lejos están de la tecnología? son cercanos, pero entendiendo la tecnología como concepto, entendiendo la tecnología como esto es una palanca para hacer cosas. No entendiendo o no llegando al detalle de saber esto debería ser una aplicación que conecte un SQS con tal y tal cosa. No. O sea, la idea es no tener el detalle en específico de cómo se va a construir. Pero entonces, Juan, ¿qué tanto tengo que saber de tecnología para liderar un equipo? Voy a preguntarlo de otra forma, ¿no? Voy con otra pregunta polémica. ¿Puede alguien que no sabe de tecnología liderar un equipo de tecnología? Sí puede. Sí puede. En corto, sí puede. Justifica su respuesta. A ver, y voy a decir algo que va quizás a contradecir un poco el sí puede que acabo de decir. En mi caso, yo soy partidario de tengo que saber lo que le estoy pidiendo a mi equipo que haga. Yo tengo que saber hacerlo. ¿Por qué? Porque yo necesito también entender si yo le digo a alguien de mi equipo hay que construir la funcionalidad tanto, o me llega una tarjeta en este software que no vamos a mencionar de Atlassian porque no paga este podcast. Yo tengo que saber, a mí como líder técnico me van a preguntar la pregunta que nos encanta a todos, ¿cuánto tiempo? Entonces yo tengo que poder estimar ese tiempo. Y como yo no soy quien lo va a construir, yo no soy quien va a estar línea a línea de código haciendo esta solución, yo tengo que tener una idea más o menos de cuánto demora eso. Entonces, necesito tener algún conocimiento técnico y conocimiento del equipo para poder saber, oye, eso demora entre 3 días a una semana, 3 días a 5 días, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si no puedo tener, y me pongo en el peor de los casos, tengo un ingeniero que es muy vivo y me dice, uy, eso demora 2 meses. Y resulta que son
2 líneas de código. Entonces, estamos usando frases acá que pueden traernos problemas. Pero Pero pasa. claro, Sí. yo necesito efectivamente saber eso para saber si además mi equipo me está mintiendo o no. O sea, de nuevo, pues, me estoy poniendo en el peor escenario donde a lo mejor estoy nuevo en un equipo, estoy llegando, el equipo no me tiene confianza, no me quiere, no sé. Entonces, me pueden estar mintiendo o están acostumbrados a trabajar a un ritmo distinto al que la organización quiere. Entonces, me dan tiempos muy amplios. Entonces, debo tener nociones de lo que se vaya a hacer. Y ahora hay un truco. Como los modelos de inteligencia artificial son modelos estadísticos, si tú les das un prompt lo suficientemente potente, te pueden estimar con bastante certeza cuánto puede demorarse una tarea o una funcionalidad o no. En este momento te van a empezar a odiar, acabamos de perder la mitad de los oyentes, pero efectivamente te da una idea de cuánto demora esto. Entonces, respecto a tu pregunta, ¿debe o no debe? ¿Puede efectivamente alguien que no tenga conocimiento técnico liderar un equipo técnico? En la medida en la que conozca y tenga mayor asertividad en lo que está haciendo el equipo, va a poder ayudar al equipo. Yo siempre comento que mis herramientas de trabajo y mi alimento del día a día son los problemas del equipo. Si los muchachos no pueden hacer algo, me tienen que levantar la mano y yo voy a ver cómo lo resuelvo. Entonces, si a lo mejor yo no tengo el conocimiento técnico, necesito poder tener el número de teléfono de la persona que sí lo tiene para que efectivamente esa persona me dé la solución a este problema. O me diga, tienes que hablar con este, tienes que hablar con el otro. Entonces, como líder técnico y de líder técnico hacia arriba, los demás cargos que veíamos, también tienes que tener, más que el conocimiento técnico, que sí es importante, tienes que tener un manejo político muy importante. Efectivamente, sí, efectivamente. Ahorita vamos a entrar un poco en el tema de esas habilidades que mal llamadas habilidades blandas, ¿no? Pero esas habilidades que pasan a ser claves como en la gestión de equipos. Pero fíjate que yo soy un poco de la otra corriente de pensamiento, por eso decía que esto es un tema polémico. Yo creo que, o sea, como dicen, de poder puedes, pero yo creo que, y esta es una opinión completamente personal, pero creo que si te pones al frente de un equipo de tecnología sin saber de tecnología, estás destinado a ser un líder mediocre. No hay forma de que puedas ser un buen líder de tecnología si no tienes conocimiento de tecnología. No digo si eres un experto, no digo si tienes formación académica de ingeniería. Lo que digo es, para poder liderar un equipo de tecnología, tienes que conocer de tecnología. Si no conoces de tecnología, lo veo súper difícil. Una opinión bien personal. ¿Y por qué creo esto? Porque creo que para poder incluso, voy a hablarlo desde la perspectiva de liderazgo, no tanto desde la perspectiva técnica, para poder empatizar con los problemas de tu equipo, para poder entender las situaciones complejas que se dan en el día a día, para poder comprender esos eventos, voy a llamarlos así cariñosamente, que aparecen durante el desarrollo de una iniciativa y que pueden generar un atraso o que de alguna manera te permiten esas concesiones que puedes hacer para cumplir las fechas que te exigen de la gerencia sin simplemente ser un tomador de pedidos, tienes que entender lo que hace tu equipo. No digo tienes que ser experto, no digo que tienes que ser profundidad, de repente no necesariamente tienes que ir a hacer, bueno, si eres líder técnico estás obligado a hacer los code reviews, en mi opinión personal, pero no necesariamente tienes que ir como a revisar el detalle de las implementaciones, pero sí tienes que ser capaz de entender, no sé, por lo menos el ciclo de vida de desarrollo completo, ¿no? Entender qué pasa en cada una de las etapas, cómo funciona y cuáles son los dolores ahí. Entonces, yo creo, como digo, esto es una opinión, esto es un tema que es bien polémico en la industria, pero yo sí creo que es un requisito fundamental para cualquier persona que esté en una posición de liderazgo, entender la tecnología. Mira, yo creo que hay un punto importante allí. O sea, lo que pasa es que yo tengo el caso de, conozco una persona que es muy buen programador, pero es excelentemente bueno. Creo que uno de los mejores programadores que he visto. Es una persona infinitamente rápida, aprende. Trabajamos juntos en la banca y no le tenía miedo a un montón de cosas. Llegaba a trabajar hasta las 4 o 5 de la mañana en la banca en un momento en el que quizás no había tanto acceso a la información como lo hay ahora. Entonces había mucho ensayo y error de muchas cosas que se estaban haciendo.
Y no es una persona que haya estudiado efectivamente nada que ver con tecnología. Era contable, era administrador. Pero tenía algo, tenía curiosidad, quería aprender, quería saber cómo se hacen las cosas, por qué funcionan de esa forma. Entonces, sí creo que la persona, indistintamente si sabe o no sabe de tecnología, si entiende o no entiende de los dolores, tiene que tener una no sé cómo llamarlo, quizás una curiosidad nata en querer aprender, en querer prepararse, en querer entender qué es lo que está ocurriendo. Y eso aplica a todo lo que estés haciendo. Yo te decía, a mí me encanta la cocina y no sabía cómo agarrar un cuchillo. Y son horas viendo videos en YouTube de cuál es la manera correcta, cómo no me corto un dedo, qué debo hacer, cómo no debo hacer, qué se corta de una forma, qué se corta de otra. Y no es efectivamente a lo que me dedico, pero era algo que me gustaba. Entonces, como es algo que me gusta, quiero aprender de eso. Si en este caso te toca estar al frente de un equipo técnico, vas a tener que aprender cosas de tecnología. ¿Por qué? Porque tienes que entender las diferencias entre todo el universo de herramientas que hay y que si estás, por ejemplo, en un tema de la nube, en una nube se llama de una forma, en otra exactamente otra, y siguen siendo lo mismo, sí, pero acá se llaman una cosa, acá se llaman otra cosa, entonces, ¿cómo efectivamente empiezas a trabajar con una o con otra? ¿Cómo las entiendes? ¿Cómo se conectan, no se conectan? ¿Cómo se conectan las personas? ¿Cómo entiendes lo que está haciendo el backend y lo que está haciendo el front? ¿Cómo entiendes cómo se conecta eso con las bases de datos? ¿Cómo se conectan con los eventos que hay por detrás? Y todo un argot técnico que debes manejar. Entonces es parte de lo que tienes que hacer. Si estás en un equipo técnico, estás al frente de un equipo técnico y tú no eres técnico y eres líder técnico, te falta la mitad. Entonces hay que trabajar en eso, hay que trabajar en fomentar esa parte técnica. La ventaja, eso es más fácil. Increíblemente. Increíblemente es mucho más fácil. Es mucho más fácil a que te falte la primera mitad, ¿no? La de líder. Y bien, oye, y entrando un poco en este terreno más técnico, después quiero que volvamos un poco sobre los desafíos del liderazgo per se, pero entrando un poco en este terreno más técnico, voy a ir como a la base como al punto de inicio de la trayectoria, ¿no? Como hoy día soy desarrollador, palito 3 otra vez, soy desarrollador backend, soy desarrollador frontend, soy DevOps Engineer, imagínate usted el cargo que quiera, pero tengo un cargo de contribución individual y ya tengo la impresión o tengo la convicción de que quiero que mi siguiente paso de carrera sea convertirme en líder técnico. En tu experiencia, según lo que, tanto tu experiencia propia como lo que has visto, como de ver personas pasar esa transición, ¿cuáles son esas brechas técnicas que alguien debería sí o sí cerrar, asegurarse de como de tener? Voy a decirlo de otra forma. ¿Cuáles son esos 3 o 4 skills que sí o sí son fundamentales para que un líder técnico sea un buen líder técnico? Hay no sé si es un foro o hay un hilo en Reddit que ayuda un montón y siempre lo pongo de ejemplo, que es explícame como si tuviera 5. A los que son padres también les digo, si tú le puedes explicar efectivamente a tus hijos una idea de lo que estás haciendo, lo que estás desarrollando y la entiende, estás dado al éxito. ¿Por qué? Porque lo difícil es que nosotros entendamos que tenemos que vender ideas. Yo no tengo que vender colas, pilas, clases, interfaces. Yo tengo que vender ideas y que esa idea satisface la necesidad que tú tienes. Entonces, ¿qué tiene que tener como skill un líder técnico? Aprender a vender sus ideas. El caso de Steve Wozniak y Steve Jobs, Wozniak es infinitamente mejor a nivel técnico, pero el que sabía vender las ideas y que le compraran las ideas era Jobs. Entonces, hay que ser un poco más Jobs, y los que me conocen saben que no suelo ser amante de Apple, pero el loco vendía las ideas como nadie. Entonces, hay que aprender a vender ideas, hay que aprender a salir un poco del lenguaje técnico. Hay que entender efectivamente que ayuda muchísimo el conocimiento técnico, pero tú mencionas que, bueno, es esta persona que ya es ingeniero palito 3. Asume que la gente no sabe y trata de explicarle de manera sencilla las cosas. ¿Por qué? Porque no vas a tener ingenieros como tú que sepan lo que tú sabes. Entonces,
cuando te toca gestionar un equipo y tienes un abanico enorme de ingenieros a tu cargo, y me refiero a abanico enorme no porque sean muchos, pueden ser 5, pueden ser 2, pueden ser 10 o pueden ser 250. Necesitas setear una línea base de conocimiento y decir, bueno, de este concepto partimos todos, esto lo entendemos todos y de ahí en adelante vamos a empezar a crecer. Entonces es importante que como líder técnico aprendas a respirar, a contar hasta 10, y si no funciona, volver a contar hasta 10, y si no funciona, volver a contar hasta 10, para entender que la gente no sabe lo que tú sabes, lo que tú tienes en tu cabeza, lo que tú dices, pero ¿cómo no entiendo una idea tan fácil? Cuidado, si a lo mejor le explicaste a una persona y no lo entendió, le explicaste a otra, tampoco lo entendió, le explicaste a una tercera y ninguna de las tres le entiende, probablemente el problema no son esas tres personas, eres tú que no estás sabiendo comunicar la idea. Entonces, eso es vital para tener éxito, para que funcionen las cosas, para que el equipo pueda entenderte y así el equipo pueda decir, es que Juan sabe un montón, o este sabe, o Jesús sabe esto. No es que uno sepa un montón, es que uno logró entender la idea y logró además explicarla. Entonces, eso es muy, muy importante. Y eso no necesariamente lo vas a lograr con un curso técnico. Como hablamos, no es un framework de JavaScript que me leo la documentación. Eso a mí me ayudó muchísimo a hacer un curso de stand-up y poder decir, bueno, de las cosas más difíciles que hay es hacer reír a la gente. Porque puede que tú estás en una reunión con unos amigos y eres el tico payaso entre tus amigos y todos se ríen, una anécdota. Eso es fácil. Pero hacer reír a gente que tú no conoces frente a un auditorio donde estás prácticamente desnudo, solamente con un micrófono en la mano, eso es difícil. Entonces, acá es lo mismo. Es vender una idea y que esa idea la gente la pueda comprar, la pueda entender y pueda opinarte sobre eso. Y entonces esa idea va creciendo. No solo con tu equipo, también pasa con los stakeholders, la gente. Porque lo otro que puede pasar es que a ti te dicen, quiero esto. Y te pidieron un botón azul y resulta que tú no habías entendido que no era un botón azul. Era un botón con los bordes redondeados que tenía que ir en un color primario. Pero eso no te lo dijo el stakeholder. Eso no te lo va a decir además. Tú tienes que, con el tiempo, o apoyándote en un product owner, o apoyándote en un UX, los UX son fantásticos para esto, poder tener herramientas para sacarle la información al cliente. Y que él poco a poco pueda explicarte qué es lo que quiere y tú después, de alguna forma, ratificar con él, me estás pidiendo esto es lo que quieres, y que el tipo diga, sí, eso es lo que quiero, perfecto, ya eso lo podemos desarrollar. Me surge una duda, fíjate que ni siquiera sé tan bien cómo formularla. Que en este relato que has contado en los últimos 30 segundos, esta como capacidad de identificar que lo que te están pidiendo no es lo que necesitan. Eso te ¿Sí? lo enseñan en las consultoras. Que lo aprendes en la consultora de la manera difícil a veces. Pero esa habilidad, ¿no? Como de, claro, de equivocarte también muchas veces. Que es una habilidad bien interesante, ¿no? Como de entender que no siempre es tan obvio. Como que a veces hablas con una persona o te llega un requerimiento o lo que sea y la pedida en la cabeza de la persona va a estar clarísima y después haces 2, 3 preguntas o 10, 12 preguntas o no sé y aparece que realmente el dolor es otro. Esa capacidad de guiar a alguien por ese proceso que tú has estado comentando, ¿cómo la desarrollo si vengo de una dinámica en la que generalmente me pasan lo que hay que construir y lo construyo? ¿Qué recomiendas? ¿Qué le recomiendas a alguien que de repente quiere desarrollar esa habilidad? ¿Qué les recomiendo? El matrimonio con el product owner. Es vital. El que tú entiendas que el producto o la otra área no técnica se necesitan uno al otro. Esto es una simbiosis. Trabajamos así de la mano. Esa persona tiene, así como nosotros aprendemos de documentación técnica, de eventos, de arquitectura, de principios, bla, 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 en el área de producto existe algo similar, pero en cómo comunicarse con el stakeholder, cómo sacar la información al sponsor, cómo entender al sponsor, cómo leer al sponsor. Entonces, y hay un libro fantástico que sirve de referencia, que me van a odiar por esto, pero el PM Book es fenomenal. No por lo que dice, sino como digo, es un libro de referencia. Oye,
Hay de hecho un diplomado en la U de Chile donde hay todo un ramo entero de un solo capítulo del PMBOK, que es el capítulo de comunicación. Entonces ¿cómo lo haces? Lo haces con experiencia, lo haces aprendiendo, lo haces equivocándote. Entonces es más fácil volverte la sombra del product owner, ir a las reuniones y entender que hay que salir. Como desarrollador estabas en esa posición de ya me llega listo lo que quieren y yo entonces construyo lo que me están pidiendo. Ahora necesitas participar en ese proceso de creación. Desde que al stakeholder se levantó una mañana, oye, tengo una idea fantástica. ¿Y si hacemos tal cosa? Entonces, desde ese momento, tú empiezas a trabajar con el product owner en cómo va transformándose esa idea hasta que llegue a la nueva funcionalidad en la aplicación, hasta que llegue el nuevo botón en el sitio web, etc. Entonces, eso te va a ayudar y te va a dar herramientas para que como líder técnico entiendas que tu trabajo ya dejó de ser solamente lo técnico. Necesitas poder entender qué es lo que el cliente quería. Buen punto, buen punto. Mira, voy a cambiar radicalmente el tema, pero solamente porque hay dos tópicos que creo que están bien calientes en este momento y que no deberíamos dejar pasar en esta conversación. El primero lo voy a llamar el desafío de la colaboración en esta época. Y básicamente tiene que ver con, hace un rato hablamos de cómo ha ido también evolucionando un poco el rol del líder en el tiempo, pero también como la dinámica de colaboración del equipo ha ido mutando, ¿no? No voy a hablar más de la pandemia, todo el mundo habla de lo que la pandemia, pero vimos una pandemia, el trabajo remoto, equipos que ahora están distribuidos por toda la región. Está también preocupación por muchas organizaciones como que no estaban preparadas para en su momento con la pandemia y que se vieron forzadas a irse a trabajo remoto y que ahora tienen de alguna manera alguna preocupación, lo voy a llamar así, ¿no? Como por la productividad. Hay estudios por un lado, hay estudios encontrados sobre esto, ¿no? Hay estudios que han demostrado que la gente, el contribuidor individual, como trabajando completamente remoto, es más productivo. Hay estudios que demuestran también que como el trabajo remoto ha ido degradando la capacidad de colaboración de los equipos. Entonces, el tema está calientísimo. Hay muchísimas corrientes de pensamiento. Y quiero ver un poco desde la perspectiva de Juan, ¿cuál es el desafío aquí, ¿no? ¿Cuál es el desafío y de alguna manera cuál es tu perspectiva al respecto? ¿Puedo hacer como las encuestas? No sabe, no responde. Siempre. A ver, el desafío como contribuidor individual, y partamos por ahí, que era la pregunta, va a depender un poco de las comodidades que tengas en tu casa o el lugar donde trabajes y el que tengas quizás en la oficina o sea, ahora con el tema de la presencialidad. Si son muy distintos, pues obviamente no te va a ir igual. Y muy distintos puede partir desde, oye, yo tengo un cuarto para mí solo, nadie me molesta, nadie me pregunta, no pasa nada. Ahora voy a estar en una oficina con 70 personas más, todos hablan a la vez, todos están metidos en la misma reunión de Slack o de Teams. Y entonces estamos todos sentados uno al lado de otro en una mesa, en la misma reunión, conectados. Entonces siempre es la duda de ¿para qué vine? Como contribuidor individual o como programador, como desarrollador, es un desastre. Sin embargo, como líder técnico, ayuda un montón ir a la oficina. Y antes de que me tiren tomates, ¿por qué ayuda un montón? Porque nosotros desafortunadamente con la pandemia perdimos los espacios, o sea, para las personas que trabajamos en oficinas antes de la pandemia, efectivamente había un comedor, había un pasillo, había oye Jesús, vamos por un café, y ahí se daba una dinámica, una conversación, un comentario, oye, ¿qué te pareció tal cosa? Que digitalmente es más difícil. Hay equipos en los que se hace. He tenido oportunidad de estar en equipos donde comienza el día y están todos en una sola llamada y hay desde un montón de trabajo a 45 minutos de chistes y de todo el material funable que existe en la vida en esa llamada. Y tú dices, no están trabajando. Sí, pero me interesa esos 45 minutos en los que están efectivamente riéndose, en los que están teniéndose confianza, en los que están preguntándose de su vida
y que no están solamente centrados en una pantalla viendo letras que se transforman en código. Entonces, el volver a la oficina o esta presencialidad que ahora está tan de moda, efectivamente permite que volvamos a tener esos espacios. ¿Cuán seguido es? Si tenemos que ir un día, 2 días, 5 días, una vez al mes, va a depender de cada compañía y lo que la compañía decida. No vamos a entrar en cuál prefiero yo porque entonces me van a matar acá, pero sí creo que es importante poder rescatar esos espacios. Cuando mencionabas, oye, espacios que hemos perdido y que deberíamos recuperar, efectivamente también estaba ese tema de qué pasa cuando tienes un equipo que está en otro país y lo hace más difícil. Cuando tienes una reunión híbrida, entonces hay 3 personas en la reunión que están conectados remoto y todo el resto, los otros 10 están en la reunión y están en la oficina contigo. Se dan 2 reuniones y las personas que están conectadas remotamente se pierden la mitad de la reunión. Porque no funciona el micrófono, porque no se entendía lo que decían, porque no pusieron la cámara, cualquier cosa. Entonces, lo complicado de esto, el desafío es conseguir el punto de equilibrio para que funcione. El desafío del líder técnico en este caso es hacer que funcione. Mi sugerencia, sean bien transparentes con el equipo y pregúntenle qué quieren y por qué. Porque no es, me quiero quedar en la casa. Ok, ¿por qué te quieres quedar en la casa? Para buscar entonces una alternativa en la oficina. Es que en mi casa tengo un café fantástico que yo me puedo preparar cerca de minutos. Ok, te ofrezco este café que tengo en la oficina. O, oye, a mí también me gusta el café, vamos entonces a comprar un café diferente o tráete el que tengas en tu casa un día y vemos qué tal. Pero es buscar alternativas para que esto funcione. Hay mucho rechazo de parte de los desarrolladores en volver a la oficina, pero no todo es tan malo, o sea, tiene cosas buenas. ¿Cuáles? No sé, averigüen, la gente las dice, las deja en los comentarios, no sé, pero hay que buscar el punto medio, hay que buscar el equilibrio en eso. Sí, a ver, yo me voy a lanzar a la piscina también para que no vaya solo en esta posición. Yo tengo la creencia de que ambas modalidades tienen sus luces y sus sombras, tienen sus desafíos y sus particularidades. Yo creo que el trabajo remoto genera algunas cosas interesantes, no solamente en términos de productividad. Yo creo que incluso puede, al no estar siempre tan claro esa línea que separa como el trabajo de la dinámica personal, puede ser incluso que gente se sobreexija trabajando, pero eso es más individual. Pero la verdad, el trabajo remoto, bien hecho, sí genera como algunos valores importantísimos, ¿no? Como por ejemplo, la cultura del trabajo asíncrono. Nos obliga a escribir más las cosas, a documentar más, porque no siempre estamos todos disponibles en el mismo espacio. Pero el trabajo presencial también tiene muchas cosas de colaboración, de bonding, de juntarnos, las sesiones de pizarra. Yo las amo, entonces tengo un sesgo ahí importantísimo, lo reconozco. Entonces yo sí creo que es importante recuperar eso. Con lo que no voy a estar de acuerdo nunca es con obligar a la gente a hacer cosas, cual sea esta cosa, como por ejemplo en la oficina, sin que haya un propósito detrás. Y yo creo que muchas veces, no voy a hablar de ninguna empresa específica ni nada, pero muchas veces donde fallamos y generamos como cierto rechazo, tiene que ver con querer obligar a las personas a ir a la oficina, por ejemplo, o a hacer X cosa, sin ser capaces de elaborar un razonamiento, un argumento comprensible detrás. No tiene que gustarle a todo el mundo, pero tiene que entenderse. Porque si tú no eres capaz de explicar el razonamiento que hay detrás de tus decisiones suenan como un capricho. Entonces uno escucha además con mucha frecuencia es los jefes, como que una cosetería que está por ahí arriba, les dio el capricho de que nos quieren ver a todos sentados. Y la verdad no es que nos quieren ver a todos sentados, es que tú eres parte de un equipo, ese equipo tiene ciertos espacios de coordinación y de colaboración que muchas veces, no digo todas las veces, muchas veces son más efectivos. Pero después hay otras variables, ¿no? Como yo también he visto esto que has contado, como aquí hay un hecho innegable, y con esta me lanzo completamente a la piscina. Las reuniones híbridas no sirven. Se tenía que decir y se dijo. Y se dijo. Las reuniones híbridas no sirven. Por favor, si usted va a tener una reunión y son 50 y una persona está remota, todos están remotos. Porque si no, esa persona está pintada en la pantalla, en la pared, lo que sea que tenga. No funcionan en ningún lugar las reuniones híbridas. Las reuniones son presenciales o son remotas. Pero si tú vas a ir a la oficina a conectarte todo el día a una llamada y que además el internet no funciona bien y que te tienes que conectar de tu teléfono, claro que es una experiencia pésima. Especialmente cuando en algún momento hiciste de repente alguna inversión para equipar tu espacio de trabajo.
para trabajar de forma remota. Pero hay espacios de colaboración que son importantes. Hay espacios de colaboración que son importantes. Pero y un poco mi pregunta aquí, Juan, para ti tiene que ver más con... Son una serie de desafíos, ¿no? Como la colaboración, este tema de la motivación, esta sensación de productividad. Entonces, ¿cuáles son esos como 2 o 3 elementos clave que tú podrías decir cuando llega un equipo, miro estas 2 o 3 cosas para asegurarme que se está generando una buena dinámica de colaboración con todas estas variables que tengo alrededor? No sé si puedo responder esto, porque entonces después van a saber que uno ve eso y como todo buen ingeniero te van a hacer trampa. Pero es importante ver la dinámica del equipo, ver cómo se llevan entre... Generalmente no somos equipos, no sé si en Dynamics pasa algo similar, entiendo que no, por otros podcasts, otros episodios que han habido, donde existe un equipo híbrido, donde es decir, no es solamente una célula de desarrollo, sino que tiene desarrolladores, tiene un diseñador, tiene un QA que puede ser compartido, tiene un product owner. ¿Cómo es la dinámica entre todos ellos? Funciona muy bien que sea lo más horizontal posible. Y sí, yo sé que eso suena está muy prostituido el término. Ay, tengamos empresas horizontales. Sí, muy manoseado, pero tiene que ser así. Tiene que ser que mi ingeniero, mi desarrollador tiene que poder ir a hablar con el UX. Oye, no entendí este botón, o este botón está corrido 2 píxeles a la derecha. ¿Va así o es que te equivocaste, me equivoqué yo, cómo lo hago, cuál es el pantón, etcétera? Sin tener que esperar a la daily del día siguiente, sin tener que esperar a que es que le dije al TL, o es que le dije al senior, o es que le dije a fulano. O sea, hazlo tú mismo. Y eso tiene un poco que ver con la autonomía también del equipo. La autonomía del equipo no es solamente porque le puedo dar clic a un botón y paso a producción y no le pedí permiso a nadie. La autonomía del equipo tiene que ver en que el equipo tiene que ser autosuficiente para funcionar. Entonces, si este equipo es lo suficientemente horizontal para entre todo el equipo poderse comunicar sin que exista un título de por medio, sin que exista una posición de por medio, eso ayuda un montón. En eso me fijo un montón cuando llega un equipo. ¿Por qué? Porque dependiendo de la madurez del equipo, dependiendo de la madurez de la empresa o del departamento en el que estás, es probable que al inicio, cuando son poco maduros, existan silos. Producto es producto, diseño es diseño, desarrollo es desarrollo. Entonces, eso debería ir cambiando con el tiempo y sí, cada uno efectivamente se preocupa. Yo no me preocupo, por ejemplo, de la interfaz gráfica y que sea la mejor experiencia de todas, porque no sé de eso. Pero en la medida en la que voy interactuando con mi diseñador UX, entonces voy entendiendo por qué le está haciendo las cosas, por qué los botones se diseñan de esa manera, por qué van a esa altura, por qué van más abajo, por qué van de un lado, por qué van del otro. No tengo que ser un experto, pero sí tengo que entender por qué lo está haciendo para yo también darle sugerencias a ese diseñador. Entonces es un equipo mucho más rico porque efectivamente entre todos contribuimos al trabajo de todos. Claro, es difícil un diseñador que se vaya a meter de cabeza a ver un pull request, pero nos pasó, por ejemplo, ahora con Figma y las traducciones de Figma al español, que hace cosas muy entretenidas. Digo entretenidas porque nos han sacado un montón de risas. Hay una unidad de medida en Figma para los CSS que son abrazos en la traducción. Entonces, bueno, esto se mide en abrazos. ¿Cuántos abrazos le voy a dar al cliente? Entonces, cómo se lleva el equipo, cuánta es la confianza que hay en el equipo, si cada uno trabaja de manera individual. Un truco que nos ha funcionado en los equipos, en la compañía, es tener un one-on-one cruzado. Y hay esta cultura de feedback, todo el tema, también otro término muy manoseado, pero yo tengo un one-on-one con el diseñador, o tengo un one-on-one con el de producto, o con el analista de negocio, o con quien sea, que no necesariamente es ni mi dependencia, ni mi colaborador, pero es parte del equipo. Entonces, en la medida en la que yo conozco al equipo, yo puedo conocer que tengo intereses comunes con esa persona. Oye, a los dos nos gustan los videojuegos. Fantástico. ¿Qué estás jugando? ¿Cómo lo estás jugando? ¿Lo juegas en plataforma? ¿Lo juegas en PC? ¿No juego hace tanto? Oye, ¿qué tal si nos juntamos? ¿Qué te pareció? A los dos nos encantan los videojuegos, pero resulta que ninguno tiene tiempo. Entonces los dos nos vamos a juntar a llorar porque no tenemos una Switch 2.
Porque así la tuviésemos, no tenemos tiempo para jugar. Entonces, eso hace que nosotros creemos un vínculo de confianza donde va a ser a lo mejor más fácil que yo le pregunte a esa persona el día que tengo una duda. Esa persona a lo mejor no es el referente técnico del equipo, pero es mi referente de confianza. Y como él tiene a lo mejor más tiempo, le va a preguntar al otro ingeniero que sí sabe, porque a mí me da vergüenza, que también pasa, y es lógico, es normal. Entonces el equipo se empieza a hacer equipo de verdad. Eso con el volver a la oficina es mucho más rápido. Entonces, Se generan más esos espacios. claro, digitalmente es más difícil. Y algo que sí es importante, si alguien que nos está viendo efectivamente es líder técnico y está en una empresa en la que están volviendo a la oficina porque sí, es decir, como los papás cuando te decían, papá, ¿puedo salir? No, ¿por qué? Porque no, y no te daban una razón. Es importante hacerle entender también a esas personas o a esos gerentes que esos espacios son necesarios. Un equipo que se ríe junto es un equipo que trabaja junto y es un equipo que se compromete junto. Si el equipo solamente va, hace su trabajo y cumple un horario y después se va, lo haga en su casa o lo haga en la oficina, ese es un equipo que cuesta muchísimo que se conecte un sábado o un domingo porque hay un error en producción y hay que resolverlo. Es clave eso. Juan, bien, ya nos estamos acercando al final del episodio. Solo porque no quiero dejar pasar el tema porque sé que siempre es obligatorio, ¿no? En este momento. No podemos dejar este tema fuera. La inteligencia artificial. Hoy día hablamos mucho de cómo la inteligencia artificial está transformando los procesos de ingeniería, el desarrollo de software, la humanidad, el planeta, salvando vidas, millones de cosas. No siempre todas ciertas, pero está pasando. Efectivamente, la inteligencia artificial ha llegado a cambiar muchas disciplinas. Desde tu perspectiva, ¿cómo está impactando esta adopción este movimiento o la adopción de algunas prácticas y herramientas en tu experiencia o en tu visión de inteligencia artificial en el rol del líder de tecnología? En el rol del líder, en mi experiencia, ayuda un montón a ahorrarte horas de investigación. Eso que antes tenías que leer infinitos documentos o tenías que leer 300 libros para poder entender qué es lo que estaba pasando, se acelera un montón con la inteligencia artificial. Yo le puedo preguntar al modelo de tu preferencia, oye, ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo resuelvo esto otro? ¿Cómo tengo que hacer una solución? Pon estos componentes en la nube y dame las alternativas costo eficientes que pueda tener y haces un prompt gigante, entendiéndose que mientras más contexto pues, te responde mejor, y eso te va a dar alternativas, te va a dar opciones. Eso antes no era un prompt, antes eran 4 horas de investigación, meterte en la calculadora de tu plataforma en la nube que estás utilizando y decir, bueno, si mezclo esto con esto, ¿cuánto me cuesta más esto otro? Entonces optimiza mucho el tiempo. En cuanto al liderazgo, volvemos al mismo tema, son personas. Entonces me puedes sugerir cosas, pero es importante tu visión como líder de tu equipo actual. Decir, bueno, esto, oye, no funciona tan bien para Jesús, pero sí funciona para Juan, entonces ¿cómo lo voy a llevar de la mano? A nivel técnico sí, fantástico, pero ayuda mucho en la carpintería de las construcciones de las cosas. Tengo que hacer una clase con tantas propiedades que se declaran de esta forma, necesito hacer una rutina o un proceso para leer un archivo de esta manera. Se lo puedes pedir sin ningún problema a la inteligencia artificial y te ayuda a ser más rápido. Pero ahí yo siempre tengo un asterisco al lado de todo lo que sea inteligencia artificial. Revisen. Okay. La inteligencia artificial sugiere cosas, pero no es una verdad absoluta. Y también tiende a equivocarse. Es importante eso. Claro. Es importante eso, que no hay verdades absolutas aquí. Bien, Juan, ya para ir cerrando, ahora sí, ¿hay algún libro, podcast, persona a seguir que tú digas, esta marcó de alguna manera mi forma de liderar o es una referencia para mí? Que tú puedes decir hoy, son recursos obligatorios para cualquier persona, ya sea que esté partiendo en el mundo del liderazgo, aspirando o que efectivamente quiera seguir creciendo como líder. Mira, 2 recomendaciones. Como libro, perdón, The Manager's Path, o El Camino del Manager. Es muy bueno. Es un libro bastante ligero, bastante sencillo de leer, no es pesado.
creo que incluso se puede conseguir en español en estos sitios que no podemos colocar acá, pero está en internet, búsquenlo y aparece. Si quieren, lo dejan ustedes en la descripción a lo mejor del podcast para que la gente lo pueda ver, del capítulo. Es fantástico. Y para los que no les gusta leer, por favor, la primera temporada de Ted Lasso. Ok. Es una serie que está en el streaming de La Manzana, donde un entrenador de fútbol americano es contratado para entrenar un equipo de fútbol soccer. Disfrútenla. La primera temporada es una ejemplificación fantástica de liderazgo y de lo que nosotros como líderes deberíamos buscar, lo que nosotros como líderes deberíamos entender y después ver cuál es realmente el objetivo de lo que popularmente se cree que debemos hacer. Entonces, no les quiero hacer spoiler de la serie, pero esa primera temporada es genial. Si Buenísimo. los personajes lo enganchan, si los personajes les gustan, si quieren, oye, quiero saber qué pasa, hay 2 temporadas más que también son muy buenas. Pero vas descubriendo cómo funciona él a nivel de líder. Y cuando ves, yo vi la serie al inicio así, mira qué entretenida, y después la vi con ese enfoque de liderazgo y fue una cachetada así de, ¿por qué no te diste cuenta de esto? Entonces, para el que está empezando, para el que está entrando en este mundo de, oye, ¿cómo manejo equipos? La serie te da un montón de ejemplos de estrategias que funcionan muy bien. Sí, mira qué interesante. ¿Sabes qué? Ahora que comentas eso, siempre tengo recuerdos como de ver en muchos MBA, grandes universidades, no voy a nombrar ninguna, pero muchos MBA en grandes universidades, cuando entran en la... Todas tienen un ramo de liderazgo siempre fijo, asegurado. Y en muchas de ellas, al menos 3 o 4 he visto que en las clases utilizan referencias a la película de Gladiador, como hablando del estilo de liderazgo. Claro, también. Y hay un par de referencias ahí bien interesantes. Bien, Juan, ¿cuál dirías así ya como mensaje final que es tu regla de oro para esas personas que quieren de alguna manera o aspiran como líderes dejar una huella positiva? Tengan confianza en su equipo, en lo que hacen. Créanse el cuento. Si están ahí es porque alguien confía en ustedes. Y comuníquense. Aprendí de un gran gerente, el que mencionaba antes, que es una referencia, a tener siempre un discurso claro, transparente con mi equipo. Tanto muchachos vamos muy bien como muchachos vamos mal. La empresa no está dando los números que se esperan. Dilo. Eso genera una conexión enorme con el equipo. Las personas no son fieles o no se fidelizan con las empresas, las personas se fidelizan con las personas. Por eso es que tú ves generalmente que cuando se va un líder de una empresa se lleva un montón de gente. No se las está llevando porque se las está robando, porque, ay, mira, qué horrible las está sacando. No, es porque esas personas son fieles a esa persona que se fue. Entonces, o montó una empresa y se llevó a yo no sé cuántos. Más allá del dinero es que te gusta cómo lidera esa persona, te gusta cómo esa persona hace las cosas. Y generalmente son líderes que tienen principios, líderes que son transparentes, que son honestos, que son coherentes. Yo no puedo decir, oye, salgan a robar un banco y entonces me he visto de que soy el mejor policía del mundo. No, eso no ocurre. Está clarísimo. Bien. Juan, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir tu experiencia de forma tan generosa con nosotros. Y bueno, gracias a todos los que nos escuchan. Gracias por acompañarnos en este episodio. Juan, ¿se quieres algunas últimas palabras para despedirte? Disfrútenlo. Disfruten lo que hagan, disfruten el liderazgo. Tiene momentos fantásticos, tiene otros que no lo son tanto, pero de todo se aprende. Y es muy enriquecedor formar personas, es muy enriquecedor impactar positivamente con lo que uno hace y que además te paguen por eso en personas que están aprendiendo de ti y que están prestas a aprender de ti. Súper, dale. Muchísimas gracias, Juan, por acompañarnos y gracias a todos. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast de Dynamic Devs. Hasta la próxima. Chao. Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitch, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como DevsInfo.